Bienvenidos a mi ciclo de los 10 consejos para los negocios de hospedaje. Si eres dueño o gerente de un hostal, una posada, un B&B, Airbnb o un pequeño hotel, este video es para ti. Así que quédate conmigo un momento. Yo soy Mónica de Iguana Hostel en San Cristóbal de las Casas y de asesoría para hospedaje by Iguana y de experiencias Chiapas, tours personalizados en Chiapas. Hoy es tip número 6 y vamos a hablar del personal, que es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque el personal es la primera impresión de nuestros huéspedes. Ellos son el primer contacto, la primera impresión con la cual el huésped se va a quedar. Y recuerda, los reviews, más que de las habitaciones o de las camas, hablan del personal, de los desayunos, así que realmente tienes que escoger bien tu personal. Depende siempre del perfil de tu negocio, pero lo que no cambia que el personal que está el personal de recepción que recibe a tus huéspedes y que está con ellos, si no lo eres tú, tiene que ser una persona muy comunicativa. Esto es lo más importante. No importa no tiene que ser guapo, bonito, con un uniforme bien planchado. No se trata de eso. Tiene que tener una sonrisa que a la entrada el huésped con eso ya se siente bienvenido. Se siente bienvenido. Muchas veces los huéspedes llegan después de largas horas de manejo o de largas horas en el autobús, de unos vuelos. A veces llegan de vuelos retrasados, de problemas en la carretera y pueden llegar cansados, pueden llegar de mal humor. Y ahí es muy importante recibirlos, hacerlos sentirse bien, relajarse, acordarles, ahora sí, ahora tus vacaciones están empezando y aquí te lo vas a pasar bien. Entonces, esta es la sensación que tiene que transmitir tu huésped, que sabe hacer alguna broma, que tiene algo que decir aparte de su pasaporte, por decir. Entonces, ahora, como ya mencioné, depende del perfil y quisiera empezar con los hostales, porque los hostales es un tema un poco diferente. Sobre todo, yo creo que ahora ya todos los hostales en todo el mundo, no es un tema nada nuevo, son los voluntarios. Los hostales reciben voluntarios y los jóvenes que viajan saben de posibilidades de voluntariado y muchas veces lo buscan, y esta es su manera como viajan para minimalizar los costos, evitar gasto de hospedaje, sobre todo, a lo mismo tiempo conocer mejor el lugar. Son los que viajan más lento o con el propósito de conocer tal lugar, tal ciudad, tal playa, por más tiempo. Muchas veces toman clases de idioma o algunas otras clases donde pueden aprender algo y agregar a su viaje. La regla de voluntariado, hay varias páginas, plataformas donde los anfitriones, donde los dueños de los hostales buscan a los voluntarios y los voluntarios buscan a los hostales o, bueno, hay varios diferentes tipos de voluntariado, por supuesto. Hay fincas, granjas, escuelas, trabajos con niños también, o permacultura, pero bueno, hablamos de hospedaje, hablamos de los hostales. En este momento también en cuanto a el número de usuarios sería Workaway.
aparte hay HELPEX. Y la regla normalmente son 5 horas, 5 días por semana, de 4 a 5 horas de trabajo de apoyo en el hostal, en cambio de hospedaje y alimentos, o por lo menos algunos alimentos. Y desventajas de los voluntarios, así en breve. El difícil es capacitar al personal nuevo. ¿Sí? Estar explicando siempre la misma cosa, porque normalmente todo depende de ti por cuánto tiempo, qué tiempo mínimo pides. Nosotros pedimos mínimo un mes, y también dependiendo de qué tipo de trabajo les vas a delegar. Pero la gran ventaja, ¿por qué trabajamos con los voluntarios? Porque los voluntarios siempre traen una nueva vibra, un nuevo entusiasmo, una nueva energía. Son los que conviven con los viajeros, los que conviven con nuestros huéspedes, los que hablan su idioma, hablan diferentes idiomas, y los huéspedes se pueden identificar más con ellos que con un personal regular fijo que es del lugar. Esta es la gran ventaja de los voluntarios. Muchas veces los voluntarios se ocupan como animadores, son los que organizan, sobre todo en los hostales más grandes, los que organizan actividades para los huéspedes, los que los llevan a los bares, que organizan noches de trivia, de baile, concursos, que organizan comida, que organizan parrilladas, pizzas, todo esto. Para esto funcionan muy bien los voluntarios, pero también con una capacitación, sobre todo si tienen alguna experiencia, pueden ayudar en la recepción. Pueden ayudar, por ejemplo, con hacer camas, con algún tipo de limpieza. Definitivamente no recomiendo tener voluntarios como personal único de limpieza. En cuanto a la limpieza, ahí siempre debes de tener personal fijo responsable de la limpieza. Es un tema muy importante y tiene que ser bien cuidado. Y aparte de los voluntarios, en caso de los hostales, definitivamente les recomiendo el personal que van a tener. Igual tiene que ser con entusiasmo, personas de preferencia que han viajado o que hablan algún idioma aparte del idioma del lugar. Si tu público es joven, entonces ahí sí que sean del mismo rango de edad, para que los viajeros puedan identificarse con ellos, que puedan convivir con ellos. Aunque es muy bueno completar todos los voluntarios entusiastas y personal divertido, complementarlo con personas responsables que puedan ver áreas administrativas. Entonces esto sería para los hostales. Y en las posadas y hoteles hay personal, puede ser, por decir, más tranquilo, pero siempre con la misma indicación de que tienen que ser personas muy comunicativas, porque la comunicación realmente es una base, es una de las cosas más importantes en negocio de hospedaje. Todos los problemas se puede resolver o evitar supiendo cómo hablar con el cliente.
de ser, es siempre de amabilidad, pero saber comunicarse. Y otra vez quiero hacer énfasis que aunque tu hospedaje, tal vez tu casa, las habitaciones no son perfectas, tal vez las instalaciones no son perfectas, pero no se trata solo de las habitaciones, se trata del ambiente, de sentirse bien recibido, de ser bien informado. Otro muy importante, tu personal tiene que conocer área, tiene que saber qué puede recomendar, las atracciones, lugares para comer, lugares para bailar. Todo esto el personal debería de saber, porque para contestar preguntas o recomendar los lugares locales, y estos serán muy apreciados. Y recuerda que en las opiniones que los huéspedes nos dejan, siempre se van a expresar del staff, del personal. Y esto sería todo por hoy. De manera virtual también podemos apoyarte con algunos cursos de capacitación de personal a través de videoconferencias, unas pláticas, y también te puedo ayudar incluso en escoger el personal. Todo esto nos puedes contactar. No olvides, ya sabes, abajo para suscribirse si no lo has hecho todavía. Y en la descripción del video vas a encontrar la liga de la página y cómo contactarnos. Y adiós.